Llegué a casa a las 6:42 a.m., con los zapatos empapados y los hombros adoloridos después de un turno doble en el hospital. El aire olía ligeramente a antiséptico y a limpiador de pino, mi versión personal del espíritu navideño. Dejé mi bolso junto a la puerta, donde ya había una pequeña maleta hecha. Un suéter verde bosque se asomaba por la cremallera cuidadosamente doblado, junto a regalos envueltos con esmero, una botella de vino y 2 frascos de mezcla para el relleno de romero. La misma mezcla que pedían cada año, aunque nadie nunca recordaba que era yo quien la hacía. Mi departamento estaba en silencio aún oscuro. Preparé un té y me paré junto a la ventana viendo cómo Guadalajara despertaba una luz suave derramándose sobre los tejados, el tráfico comenzando a zumbar. Estaba cansada pero contenta. Faltaban 3 días para Navidad y por una vez lo tenía todo bajo control. Entonces mi teléfono vibró. ¡Mateo! Sonreí, seguramente preguntando si podía comprar servilletas o llevar a mamá de la iglesia otra vez. Contesté. «Hola, Elena», dijo con la voz un poquito demasiado alegre. «Oye, Camila viene este año. Ya sabes cómo es ella con eso de las energías y las vibras y todo eso, ¿no?» No dije nada. Es solo que, con tu trabajo y todo, continuó, a veces puede sentirse pesado. Para ella. ¿Entiendes, verdad? Como que chance y sería mejor si esta vez no vienes. No entendía, pero reconocí el tono. Esa forma suave cargada de culpa de decirte que no eres bienvenida. No dijo, te pasas las noches ayudando a la gente a morir con dignidad. Solo pesado. Como si yo fuera una especie de aguafiestas en su perfecta postal navideña. 1 hora después llamó mamá. Elena, mi amor, comenzó dulcemente. Solo intentamos que sea más fácil para todos. Camila es muy sensible. Si vienes podría confundir las cosas. Honestamente, si apareces quizás ni te abramos la puerta. Eso fue todo. No solo no invitada, indeseada. No lloré, no protesté. Simplemente dije, está bien. Luego colgué el teléfono, caminé hacia mi maleta y la cerré de un tirón. No para irme, sino para deshacerla. Afuera, la ciudad brillaba con la luz temprana del sol. Adentro, algo más frío se instaló. No era rabia, no era tristeza, claridad. Cuando la gente habla de favoritismo en las familias, les gusta imaginar que es obvio. Elogios ruidosos, negligencia flagrante, pasteles de cumpleaños con un nombre en el betún y el otro garabateado en una tarjeta. Pero no era así en nuestra casa. En nuestra casa era silencioso, casual, cortés. El tipo de favoritismo que podías justificar con una sonrisa. Mateo era el niño milagro. Así lo llamaba siempre mi madre, nacido después de 5 años de batallar con la fertilidad, 2 abortos espontáneos y 3 rondas de fecundación in vitro. Yo fui la que llegó fácil. La adelantada. Mi papá una vez me llamó el prototipo en una carne asada, justo antes de darle a Mateo la rebanada más grande de pastel. Él siempre fue diferente a sus ojos. Encantador, sensible, artístico. Todo lo que hacía era mágico, incluso cuando no lo era. Cuando pintarrajeó las paredes con marcador permanente, a los 6 años dijeron que era expresivo. Cuando yo rompí un plato, ayudando a poner la mesa, fui descuidada. Tuve que pagar el reemplazo con mi mesada. Nunca me castigaron con dureza. Eso habría sido demasiado obvio. No me ignoraban de esa manera especial en la que se espera tu presencia, pero nunca se celebra. Cuando llegaba a casa con puros 10, sonreían y decían, ¡qué bien!, y luego guardaban la boleta de calificaciones. Cuando Mateo llegaba a casa con un listón de participación de un curso de arte de verano, se quedaba en el refri por 2 semanas. Recuerdo una vez debía tener unos 14 años. Dejé mi cuaderno de dibujo en la encimera de la cocina. No por accidente.
Había dibujado algo de lo que estaba orgullosa. Un retrato a carboncillo de nuestra abuela, con los ojos suaves y arrugados como el último día que la vi. A la mañana siguiente había desaparecido. Lo encontré en el bote de reciclaje debajo de un folleto del supermercado. Cuando pregunté mamá, parpadeó y dijo: «Ay, pensé que era papel para apuntes». Nunca más dejé un dibujo a la vista. Cuando entré a la facultad de medicina, a la primera, sin lista de espera, sin segundos intentos, imprimí la carta y se la entregué. La leyó, asintió y dijo: «Vaya, qué intenso. Solo ten cuidado de no quemarte». Cuando Mateo dejó la universidad por tercera vez para enfocarse en dirección creativa, le hicieron una fiesta para celebrar su nuevo comienzo. Globos, pastel. Una foto enmarcada de él sosteniendo un pincel todavía cuelga en el pasillo. Cualquiera diría que curó el cáncer, pero yo seguí adelante. Me gradué antes. Obtuve mi licencia. Empecé a trabajar con personas mayores, los olvidados, los invisibles, gente como yo. Les di tiempo, cuidado, atención. En casa daba igual de silenciosamente. Pagué reparaciones de plomería sin que me lo pidieran. Envié dinero cuando los trabajos de Mateo como freelance fracasaban. Recogía las recetas de mamá. Nadie se daba cuenta. Pero ese era el punto, ¿verdad? Se suponía que no debía ser vista, solo útil. Ser la confiable en la familia es un poco como ser el andamio de un edificio bonito. Sostienes todo, pero en el momento en que la pintura se seca, te quieren fuera de la foto. Y aún así me quedé. Por amor quizás, o quizás solo por costumbre, porque cuando te crían para hacer el telón de fondo, salir a la luz, se siente como una rebelión. No hice ningún anuncio, ninguna publicación dramática, ninguna frase vaga sobre proteger tu paz. Solo una serie de clics silenciosos en una aplicación bancaria. Primero los 350 € mensuales que les mandaba a mis padres para ayudar con la hipoteca pausados. Luego la cuenta de ahorros para imprevistos que mantenía en un fondo aparte para las reparaciones de su coche, facturas dentales y emergencias navideñas bloqueada. El préstamo de Mateo, esos 500 € que le había transferido el otoño pasado cuando solo necesitaba superar una mala racha. No se los pedí de vuelta. Solo me hice una promesa silenciosa, no más. Incluso el calendario familiar, compartido donde solía coordinar las citas de fisioterapia de mamá y las confirmaciones de vuelo de Mateo, eliminé mi acceso. Y luego, nada. Ningún mensaje, ninguna explicación, ni siquiera un cambio de tono. Creo que eso fue lo que lo hizo poderoso. Durante años, mi papel había sido el apoyo silencioso, trabajo invisible, pilar financiero, pegamento emocional. Y cuando lo retiré, no con estruendo, sino con un susurro, el silencio finalmente fue mío. No me sentí enojada. Eso me sorprendió. No hubo furia justiciera, ni un impulso ardiente de llamar y decir: «Siquiera se dan cuenta de lo que he hecho por ustedes». No lo escucharían. Nunca lo habían hecho. Lo que sentí, en cambio, fue espacio, una vasta quietud que no sabía que necesitaba. El tipo de paz que solo llega cuando la función termina, cuando dejas de audicionar para un papel que nunca te iban a dar. Esa noche no revisé fotos antiguas ni releí mensajes viejos. Preparé la cena, una sopa sencilla. Encendí una vela no porque fuera Navidad, sino porque quería. Me senté con mi tazón y comí lentamente, como si alimentarme no fuera solo un acto de supervivencia, sino una ceremonia. En algún lugar mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación de un chat grupal. No lo revisé, ni siquiera miré, porque por primera vez había terminado de estar disponible. Terminado de rellenar las grietas. Terminado de amortiguar la caída cada vez que Mateo fracasaba y mamá miraba para otro lado. No estaba enojada,
Estaba harta. Y eso de alguna manera se sentía más fuerte que la rabia, porque finalmente me di cuenta, el amor sin límites no es nobleza, es anularse a una misma. Y yo me había anulado durante demasiado tiempo. La mañana de Navidad llegó sin fanfarrias, sin olor a roles de canela o a pavo horneándose, sin villancicos sonando de fondo. Solo el silencioso zumbido del calentador y el suave susurro de la lluvia contra el cristal de la ventana. Preparé té. Me senté a la mesa de la cocina envuelta en mi bata. La maleta seguía junto a la puerta sin abrir. Los regalos, aún envueltos en papel dorado y verde, estaban apilados ordenadamente a su lado. No se habían tachado nombres, ninguna cinta adhesiva despegada. Tampoco había tocado el árbol. Estaba en la esquina apagado, un poco torcido. No lo arreglé. No necesitaba hacerlo. No había ira en el silencio, solo quietud. No estaba triste, no exactamente, pero sentí la forma de algo que siempre había estado ahí, el vacío, donde debería haber habido una familia. Y por una vez no intenté llenarlo. No revisé mi teléfono. No busqué distracciones, ni esperé disculpas que nunca llegarían. Solo me senté. Bebí té. Escuché la lluvia. Y pensé quizás así se siente la claridad. No un rayo o una revelación dramática, sino una exhalación, un aflojamiento. Una verdad instalándose silenciosamente en tus huesos. Nunca fui celebrada. Solo utilizada. Me querían más cuando les facilitaba las cosas. Pagaba las cuentas. Reservaba los vuelos. Sonreía cuando tocaba. Confundieron mi confiabilidad con pasividad, mi cuidado con debilidad. Yo era su plan B, su red de seguridad. Pero este año no estaba allí para sostener nada, y nada se vino abajo, excepto quizás la ilusión de que alguna vez realmente pertenecí. No abrí los regalos, no encendí las velas, solo dejé que el día pasara, y con él el peso de intentar importarle a gente que solo valoraba lo que yo daba, no quién era. Fue 3 días después de Navidad cuando sonó mi teléfono. Casi no contesto, el número no estaba guardado, pero algo en el momento me hizo dudar. Dejé que sonara, una vez más luego contesté. «Hola, mi niña», dijo la voz suavemente. «Tía Rosa». Era la hermana de mi padre, la única en la familia que todavía enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano y florecitas prensadas pegadas adentro. No habíamos hablado en meses, pero ella nunca me olvidaba. Nunca me trató como si fuera invisible. «Solo quería saber cómo estabas», dijo en voz baja. «Las cosas se pusieron raras en Navidad». No dije nada. No estaba segura de lo que sabía. «Están diciendo que tú lo arruinaste», continuó, lo cual es extraño porque ni siquiera estuviste allí. Un escalofrío me recorrió. «¿Qué pasó?», pregunté. Dudó. Podía oír el tintineo de platos al fondo, el eco apagado de una casa todavía medio decorada. Luego dijo: «Camila vio tu foto». Eso me dejó helada. «Era solo una foto vieja», dijo tía Rosa, «en la repisa de la chimenea, de quizás tu cumpleaños de hace años». Pero te reconoció de inmediato. Dijo: «Esa es la doctora Elena Reyes. Ella atendió a mi abuela». Se me oprimió el pecho. Ahora recordaba el apellido de Camila. «¿Ortiz?» Y sí, su abuela, la señora Ortiz. Etapa 4, postrada en cama, mayormente ignorada por su equipo de atención anterior. Me sentaba con ella casi todas las tardes. Le tomaba la mano cuando lloraba por su rosario perdido. Encontré los viejos mensajes de voz de su hijo y se los ponía. Vivió 3 meses más de lo esperado. Cada día importaba. «¿Qué pasó después?», pregunté. «Se quedó muy callada», dijo tía. «Luego les preguntó a tu mamá y a Mateo si eras la hermana de la que siempre hablaban. Y lo que sea que dijeron, no le cuadró». Camila no gritó, no lloró, simplemente se levantó, tomó su bolso y se fue. Sin despedidas, sin dramas. Más tarde bloqueó el número de Mateo. «Y ese fue el momento», dijo tía Rosa,
en que todo cambió, porque por una vez alguien de fuera de la familia vio la verdad y no se quedó callada. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. No se molestó en saludar. «No sé qué le dijiste», comenzó con la voz tensa y rápida, «pero ahora tu hermano está hecho un desastre». Parpadeé todavía medio dormida. ¿Qué Camila espetó? Bloqueó su número, no devuelve sus mensajes y publicó algo en línea, una especie de declaración. Me incorporé. ¿Qué tipo de declaración? Mi madre soltó un suspiro, como vapor silbando de una tetera. No dio nombres, pero la gente se está dando cuenta. Nos llamó una familia que se burlaba de una mujer que ella admiraba. Y todo el mundo sabe de quién está hablando. No dije nada. Etiquetó tu foto. Añadió con la voz afilada como un cristal, esa de la página web de tu hospital, en la que estás sonriendo con la bata blanca. Casi me río no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo. Esa foto había sido tomada después de un turno de 16 horas y 3 tazas de café quemado. Tenía el pelo hecho un desastre, pero aparentemente ahora era un símbolo de algo que no podían manipular. «Está arruinando el futuro de Mateo», siseó mi madre, más suave, ahora casi suplicante. Su publicación se está volviendo viral en sus círculos. La gente la está compartiendo, etiquetando galerías de arte, diciendo que él es parte de alguna cultura familiar tóxica. Lo están vetando, Elena. Vetando. Hizo una pausa como esperando que yo jadeara o me disculpara o entrara en acción. No lo hice. Entonces continuó con cuidado. Necesitamos que tú aclares las cosas. Solo un mensaje. Solo hazle saber que todo es un malentendido. Que nunca quisimos decir nada cruel. Que ella malinterpretó. Claro, porque ahora yo era la publirelacionista de la familia, la que arregla todo, la experta en control de daños para una fiesta de Navidad a la que ni siquiera me habían permitido asistir. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua. Mi madre seguía hablando, su voz subiendo y bajando por la escalera de la urgencia. La interrumpí. «Lo pensaré», dije secamente. Hubo silencio. No supo qué hacer con eso. Colgué antes de que pudiera responder. Luego abrí la publicación de Camila. No era furiosa, ni siquiera dramática, solo honesta. Escribió sobre mí como doctora, la que se sentó con su abuela, la que le llevó loción de lavanda, y tarareaba boleros viejos en voz baja mientras revisaba sus signos vitales. Escribió sobre entrar a una casa llena de gente, que se reía de esa misma mujer, que bromeaba, desestimaba, minimizaba. No usó mi nombre, no lo necesitaba. Una línea resaltaba susurré para mis adentros. Mientras leía, algunas personas esconden la crueldad detrás de sonrisas amables y luces navideñas. Y luego, la última frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho jamás. Pero en el momento en que vi esa foto, recordé cómo se ve la verdadera bondad. Leí la publicación de Camila de nuevo esa noche sentada en el suelo de mi departamento con la espalda contra el sofá, las rodillas encogidas, como si me preparara para algo. Pero no llegó ninguna tormenta, solo un conocimiento silencioso. No lo había escrito para herir a nadie. No había veneno ni teatralidad, solo verdad, del tipo que no puedes dejar de ver una vez que se dice en voz alta. Escribió sobre cómo las familias a veces entierran a las buenas personas bajo pequeños comentarios, cómo la calidez puede ser utilizada como arma, cómo alguien puede ser la persona más amable de la habitación y aún así ser el blanco de bromas disfrazadas de cariño. Y luego escribió sobre mí. No usó mi nombre, pero yo lo sabía. Cada palabra era un hilo cosido de recuerdos. Escribió sobre la doctora que se quedaba hasta tarde después de los cambios de turno para sentarse con su abuela, la que hablaba
despacio para que pudiera seguirla. La que no se apresuraba, incluso cuando los monitores pitaban con impaciencia. La que trató a su abuela como si todavía fuera alguien, no solo un cuerpo en una cama. No la salvó, escribió Camila. La hizo sentir que valía la pena ser salvada. Y lloré. No el sollozo dramático y desconsolado que solía tener en el silencio de mi habitación de niña. Esto era diferente. Esto era una liberación, un suave desmoronamiento, porque por primera vez en años alguien me había visto con claridad. No como la hija demasiado seria, no como la que arreglaba todo, no como el problema, sino como una persona, una mujer, una sanadora, no borrada, no resentida, recordada. Había pasado gran parte de mi vida haciéndome pequeña para que otros estuvieran cómodos guardando mi luz para que no eclipsara la frágil imagen de otra persona. Me había vuelto tan buena en ser invisible que casi olvidé que existía fuera de la versión que ellos tenían de mí. Pero Camila me vio, no a través de filtros familiares, no por obligación, solo a mí, y se lo dijo al mundo. Llegó tarde pasada la medianoche. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, un nuevo mensaje de voz, de un número desconocido. Casi no lo reviso, pero algo me dijo que no era spam, y cuando le di a reproducir su voz, llenó la habitación suave vacilante real. Hola, espero que esté bien, comenzó. Conseguí tu número por tu tía. Solo necesitaba decir algo. Hizo una pausa y pude oír un ligero temblor en su respiración. No estaba actuando, no estaba enojada. No sabía, dijo, realmente no sabía quién eras. Pero cuando vi esa foto, recordé tu cara de inmediato. Atendiste a mi abuela y ella todavía habla de ti. Dice que fuiste la única que la hizo sentir vista, que escuchaste, que te quedaste cuando otros no lo hicieron. Otra pausa, más larga esta vez. Siento muchísimo lo que dijeron de ti, por lo que se rieron. No tenía idea, simplemente no podía sentarme allí y fingir, así que me fui. Eso fue todo, ninguna petición, ninguna disculpa en nombre de nadie más, solo verdad. Un hilo de gracia en un mundo que tan a menudo deja a mujeres como yo cosidas en el silencio. Escuché de nuevo, luego una vez más, y a la tercera vez lloré. No de dolor, no de rabia, sino de algo más suave, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su forma de reconocimiento. Ella me vio, no la versión que mi familia construyó, retorció y usó, no la demasiado seria. Vio a la mujer que se presentó y se quedó, la que se sentó en silencio al borde de una cama de hospital y dijo, usted todavía importa. Y finalmente alguien lo creyó. 3 días después llegó un pequeño sobre por correo, sin remitente, solo mi nombre en una caligrafía delicada. Dentro había una sola hoja de papel crema grueso, la tinta ligeramente manchada en las esquinas, como si alguien la hubiera sostenido con demasiada fuerza al escribir. Era de Camila. Me agradecía no solo por salvar la vida de su abuela, sino por verla. Por tratarla como a una persona cuando otros solo veían un diagnóstico. Escribió que su abuela todavía va al mercado local todos los sábados, todavía insiste en hacer yoga 2 veces por semana y todavía cuenta la historia de la joven doctora que la miró a los ojos y le dijo, usted todavía no ha terminado. Esa línea me detuvo. Lo había dicho sin pensar. Una tranquila reafirmación en un largo pasillo. Pero se quedó. Importó. Leí la carta 2 veces, luego encontré un marco de madera suave guardado en el fondo de mi closet. Coloqué la carta dentro y la colgué junto a mi escritorio donde termino mis notas de pacientes todas las noches. No por elogios, no como prueba, sino como un recordatorio. Nunca necesité su validación,
para saber que estaba haciendo algo bueno. El asunto decía: hagamos borrón y cuenta nueva. Provenía de una dirección de correo electrónico, compartida a mis padres y Mateo, firmando juntos como una especie de frente unido. Lo abrí por curiosidad, no por esperanza. No pidieron perdón, no realmente. En cambio, escribieron sobre cómo las emociones se habían desbordado, cómo las cosas podrían haber sido malinterpretadas, cómo era hora de seguir adelante como familia. Luego, en el cuarto párrafo, apareció: realmente apreciaríamos. Escribieron si pudieras contactar a Camila y ayudar a aclarar el malentendido. Quizás pedirle que retire la publicación está empezando a afectar las cosas. Ahí está, pensé. La rama de olivo no era para sanar. Era una movida de relaciones públicas, un trabajo de limpieza, una forma de salvar la imagen de Mateo en círculos que ahora veían a través del barniz brillante. No me querían de vuelta. Querían recuperar su reputación. No respondí. No necesitaba hacerlo. Porque por una vez entendí lo que el silencio podía significar: no ausencia, no culpa, poder. Que se sienten con el eco que habían creado. Que prueben el vacío que yo había cargado durante años. Y esta vez no iba a llenarlo por ellos. La escalada llegó silenciosamente como todas sus crueldades. Primero mi padre llamó al hospital. Dejó un mensaje para mi jefe de departamento, el doctor Ramírez, afirmando que estaba preocupado por mi estado emocional. Dijo que había estado actuando de forma errática, que podría estar mal. Afortunadamente, el doctor Ramírez me conocía mejor. Me llamó directamente con voz tranquila pero firme. No estás en problemas, dijo. Pero pensé que deberías saberlo. Le agradecí, colgué y me quedé muy quieta. Luego vinieron los mensajes grupales, textos largos y vagos enviados a la familia extendida. Frases cuidadosamente elaboradas como: estamos preocupados por Elena y últimamente nos ha estado apartando. Ninguna mención de haberme desinvitado. Ninguna mención de Camila. Solo manipulación suave envuelta en falsa preocupación. 2 primas de las que no había sabido nada en años me enviaron enlaces a retiros de yoga y mensajes de pensando en ti. Una preguntó si necesitaba espacio o tiempo para procesar. Y entonces, finalmente, el golpe en la puerta. Miré por la mirilla. Mis padres. Mateo. Parados en el umbral de mi puerta, como si nada hubiera pasado. Solo queremos hablar, dijo mi mamá cuando abrí la puerta a una rendija. No me moví. No los invité a pasar. Solo los miré firme y quieta. No dije. Y cerré la puerta. Se quedaron allí un momento después de que cerré la puerta, en silencio, atónitos. Observé por la mirilla cómo Mateo cambiaba el peso de un pie a otro, mi madre retorciéndose las manos, como siempre hacía cuando una actuación no salía como esperaba. Mi padre miró a su alrededor como si no estuviera seguro de si volver a tocar o marcharse. Pero no abrí la puerta. No les debía ninguna escena. Ya no. No habían venido por mí. Habían venido por la versión de mí, que solía arreglar las cosas, suavizarlas, hacerlo todo más fácil. La hija que cancelaría su vida para preservar la comodidad de ellos. Pero esa persona ya no vivía aquí. Me quedé en el silencio después, esperando sentirme culpable, esperando ese viejo dolor, el que decía: estás siendo demasiado dura, o quizás no lo dijeron en serio, pero no llegó. Solo me sentí libre, no enojada, no justiciera, simplemente harta. Más tarde preparé té y me senté junto a la carta enmarcada en mi escritorio. Las palabras de Camila me devolvían la mirada, la hiciste sentir que importaba, y pensé por primera vez: yo también importo, incluso cuando no digo nada, especialmente entonces. El vapor de mi taza se enroscaba en el aire de la tarde mientras estaba sentada en mi escritorio
con los dedos alrededor de la cerámica tibia, los ojos descansando en la carta enmarcada a mi lado. El mundo exterior estaba en silencio. También el que había dentro de mí. Pensé en todos los años que pasé tratando de ser más fácil, más suave, más pequeña, para que no me llamaran intensa o fría o difícil. Me retorcí hasta convertirme en silencio, en utilidad, en invisibilidad, solo para mantener la paz. Pero la paz construida sobre la anulación de una misma no es paz en absoluto. Es una jaula disfrazada con luces navideñas. Nunca fui demasiado. Simplemente fui demasiado real para gente empecinada en fingir. Ellos necesitaban armonía, aunque fuera falsa. Yo necesitaba verdad, aunque fuera solitaria. Y ahora pienso en cada mano que he sostenido en una habitación de hospital silenciosa. Cada despedida que ayudé a suavizar. Cada persona que vi cuando el mundo ya había mirado hacia otro lado. Yo importaba, no porque mi familia lo dijera, porque me presenté donde contaba. Bebí un sorbo de mi té y susurré en la quietud: nunca necesitaste hacerte pequeña por personas que se negaban a crecer. Y en esa verdad, finalmente, me sentí completa.